Vamos a recordar que un paciente que ingresa a diálisis generalmente es un paciente renal crónico. Entonces, esta es la definición de la que hemos hablado ayer. Se define enfermedad renal crónica cuando la tasa de filtrado glomerular es inferior a 60 ml por minuto. Y se define insuficiencia renal cuando la tasa de filtrado glomerular es menor a 15. En este momento se pone enfermedad renal crónica estadio 5D porque ya tiene. Esta es la clasificación de la enfermedad renal crónica y fíjense que estos son los grados de enfermedad renal crónica. Mayor a 1 cuando es el filtrado mayor a 90, perdón, 1 cuando es mayor a 90, 2 de 60 a 89, el 3A, 3B, 4 y el grado 5, que es lo que vamos a hablar hoy, cuando es menor a 15. Entonces, si ustedes encuentran un paciente que tiene un filtrado glomerular calculado que es menor a 15, ese paciente por definición debe ingresar a un tratamiento de la función sustitutiva. ¿Cuáles son las modalidades de tratamiento sustitutivo de la función renal? La diálisis, que puede ser hemodiálisis o diálisis peritoneal, y el trasplante renal. Entonces, hoy vamos a hablar de estas dos técnicas que se hacen en nefrología. Hemodiálisis. Es un procedimiento que suple algunas funciones del riñón artificial, o del riñón, y se denomina también riñón. Pero quiero que me entiendan una cosa. Cuando digo riñón artificial, es porque cumple algunas funciones del riñón, pero hay otras que no las cumple. Entonces, no es un riñón perfecto, lamentablemente, ¿ya? El riñón va a depurar sustancias de pequeño tamaño y de mediano tamaño. La hemodiálisis solo va a quitar partículas de pequeño tamaño. Y las de mediano tamaño se puede, pero con técnicas especiales, pero que con las técnicas estándar que tenemos en el país no se pueden quitar y después de que un paciente ingresa a diálisis pasan 3, 4 años y el paciente empieza a hacer unos síndromes debido a la no depuración de sustancias de mediano tamaño. Sin embargo, la diálisis es un procedimiento en el cual el paciente se va a mantener con vida cuando ya no tiene función renal y no deja de ser un drama socioeconómico por lo que les explicaba el día de ayer. Es un proceso mediante el cual se intercambian bidireccionalmente el agua y los solutos entre dos tipos de soluciones que están separadas por una membrana semipermeable. Estas dos soluciones son la sangre del paciente por un lado y por otro el líquido de diálisis. Quiero que me entiendan bien, es muy importante la diálisis, ¿ya? Entonces síganme. Este es un esquema donde acá tenemos una persona y acá a través de una fístula, les voy a mostrar que es una fístula posteriormente, sale la sangre del paciente impulsada por una bomba. Esa sangre va a pasar por un filtro y luego va a ser devuelta al paciente. Este es el circuito sanguíneo. Esta es la membrana semipermeable. Ya, esto es solo un esquema. Va a pasar por acá un flujo de diálisis que generalmente es en dirección opuesta, pero esto es un esquema. Viene el flujo y va a salir por acá, o viene el flujo y va a salir por acá, y de aquí se va a ir a la basura, ¿no es cierto? La máquina de diálisis, primero va a tener una bomba de diálisis para impulsar la sangre, y segundo, va a formar un líquido especial que va a entrar en contacto con la sangre del paciente y por difusión van a pasar las sustancias del compartimiento sanguíneo al compartimiento del líquido y con el líquido se irán a la basura, ¿no es cierto? Como este líquido entra en contacto con la sangre, debe ser un líquido extremadamente puro para que no haya infecciones. Para eso necesitamos también todos unos aparatos que se llaman planta de tratamiento de aguas para que el agua ingrese a la diálisis. Quiero que me sigan, por favor. Esa es la estructura de un dializador, ¿ya? Ya me van a ir entendiendo. Y si no, pregunten, por favor, porque quiero que esto les quede claro. Este es el extremo arterial y este es el extremo venoso. No sale sangre venosa, pero le dicen
la sangre que sale del paciente, y venosa porque es la sangre que va a devolverse al paciente, ¿ya? Entonces, atentos a esto. Vienen en membranas. Estos son unos tubulitos del grosor de un cabello, dentro de los cuales va la sangre y por fuera de los cuales va a ir el líquido de diálisis, ¿ya? Ingresa la sangre y por el otro lado va el líquido de diálisis. No sé si están viendo. Ese es el esquema que les quería mostrar. Fíjense, cosas tan bonitas les presento. Seguimos. Entonces, esa es la corriente de sangre que va por un lado y el diálisis ingresa y saldrá por el otro lado. ¿No es cierto? Esta es la estructura de un dializador o filtro. Por acá tiene una barrera que no permite el paso de sangre. Por lo tanto, la sangre va a ingresar solamente por dentro de los tubulitos, que son los capilares del filtro. Y por fuera de los capilares, estos espacios, vendrá el líquido de diálisis. De esta manera. La sangre y el líquido de diálisis. Se los voy a volver a poner para que me entiendan. Irá la desecho. Muy bien. Ese es un esquema de un capilar donde va a pasar la sangre. Aquí tienen glóbulos rojos y demás. Y fíjense que los poros que tiene el capilar solo dejan pasar sustancias de muy pequeño peso molecular. Por ejemplo, ácido úrico, urea, potasio, algunos electrolitos, sal. Este es el esquema del sodio. Pasan como si nada porque son muy pequeños. Pero moléculas grandes como la albumina no pasan y los glóbulos rojos tampoco pasan. ¿Me entienden? Entonces, el intercambio que hay por difusión entre ambos compartimientos es selectivo. Y ese es el esquema. Ingresa la sangre y por difusión va a pasar al otro compartimiento y luego será eliminado. Esto se llama difusión. ¿Qué quiere decir difusión? A lo mejor les pregunto en su examen, ¿ya? Difusión quiere decir que es el paso de una sustancia, cualquier sustancia, de un compartimiento a otro a través de una barrera semipermeable de mayor a menor concentración. Solamente necesitamos un juego de concentraciones. Si hay mucha concentración, va a pasar al otro lado. Eso es difusión. Como un enfermo renal crónico no elimina ácido úrico, no elimina urea, no elimina creatinina, no elimina potasio, no elimina fósforo, estas sustancias van a pasar al otro lado. ¿Qué no tiene estas sustancias? De mayor a menor concentración. Muy bien, pero hay otro concepto físico en diálisis que se llama convección o también se denomina ultrafiltración. ¿Qué es? Que las sustancias van a pasar de un compartimiento a otro gracias a una presión que vamos a ejercer. Fíjense, aquí está el compartimiento, las moléculas puede ser que no pasen, pero si tú le pones una presión que se llama ultrafiltración, van a pasar las barreras. Entonces, en hemodiálisis hay dos efectos físicos o fenómenos físicos, la difusión y la convección o ultrafiltración. ¿Qué es difusión? El paso de una sustancia X de mayor a menor concentración y va a depender de la temperatura, grado de permeabilidad de la membrana, tamaño y peso molecular del soluto, gradiente de concentración. Y aquí hay un ejemplo más de difusión. Ahí fíjense cómo se va armando la membranita semipermeable, sangre, diálisis. Ahí tienen una sustancia que está muy alta en la sangre, puede ser urea. Fíjense que está muy grande. Esto me ha costado obtener. Y fíjense que por difusión, de pronto van a aparecer en el otro lado. Ahí está. Y van a ir desapareciendo en este lado y por lo tanto se acaban. Y el resultado final es que en este compartimiento va a haber más
moléculas que en este. Muy bien. ¿Qué es convección? Es el movimiento neto de agua desde una solución a través de una membrana, pero gracias a un gradiente de presión osmótica o hidrostática. ¿Ya? Hidrostática quiere decir que presionas, ¿no es cierto? Entonces, esto es convección. Tienes los dos compartimientos, tienes el soluto dado y le pones una presión y aparece en el otro lado. Muy bien. Hasta aquí. Quisiera, por favor, que si no han entendido, me digan. Si tienen alguna pregunta, me digan. Porque estos son los fenómenos físicos en diálisis. ¿Hay alguna pregunta? ¿Están ahí? Todo muy explícito, doctor. Sí, doctor. Seguimos. Muy bien. Para hacer un procedimiento de hemodiálisis, nosotros tenemos que contar con, primero, una máquina de diálisis. Si no tenemos una máquina de diálisis, no vamos a hacer diálisis, eso es obvio. Acá, si ustedes ven, es la bomba de diálisis donde se van a poner estas líneas. Se llama arterial y se ponen siempre en diálisis en rojo. Un extremo va a ir al paciente y este otro extremo va a ir al filtro, pero va a pasar por esta bombita para que saque la sangre del paciente. Luego se necesita un filtro de diálisis, que es el que les he comentado, y luego se necesitan agujas o catéteres. Este es un esquema donde están. Este es un filtro de diálisis ya colocado en la diálisis, y esta es la línea. Esta es la línea de diálisis donde va a ir la sangre al filtro. Y si ustedes son acuciosos, van a ver que hay un montón de pelitos que se llaman capilares. Y esta es la barrera que les he dicho, que está acá. Entonces, en este compartimiento solamente va a entrar la sangre, pero va a pasar al filtro solo por dentro de los tubulitos. ¿Ya? Y aquí está el ingreso del líquido de diálisis que va a salir por este lugar. Muy bien, esta es una máquina de diálisis que las que tenemos en Cochabamba. Yo actualmente tengo también estas máquinas, donde aquí es el filtro ya colocado y se tienen dos sustancias, una de bicarbonato y otra se le llama acidad, pero tiene electrolitos, donde la máquina chupa estos dos líquidos y a través de esto, si ustedes ven estas cañerías, donde ingresa agua ultra pura, mezcla la máquina estas cosas, 34 partes de agua más una de parte de los líquidos, y ese es el líquido de diálisis que va a pasar por el filtro. Acá tienen también otra maquinita de diálisis un poquito más moderna. Para hacer diálisis, necesariamente nosotros tenemos que tener un acceso vascular. Es decir, ¿cómo le puedes sacar sangre a un paciente? No es pues pincharle el dedito como para hacer una glicemia, ¿no es cierto? Tienes que acceder, por eso se llama acceso vascular, a una vena gorda del organismo. ¿Cuáles son las venas gordas del cuerpo humano? La vena yugular interna, que está detrás del músculo esternocleidomastoideo, espero que vean. Otra es la vena subclavia, que está debajo de la hueso de la clavícula, por debajo, y otra es la femoral. Nosotros podemos poner, y los nefrólogos hacemos esto, ponemos catéteres transitorios o catéteres permanentes, que ahora les voy a mostrar cuáles son. Si el paciente ya empezó diálisis o se le ha hecho con anticipación el ingreso a diálisis, se le puede mandar a hacer una cirugía, esto lo hacen los cirujanos cardiovasculares, que se llama fístula arteriovenosa. Las fístulas arteriovenosas pueden ser nativas, es decir, que es la unión de una vena con una arteria del propio paciente, donde la vena adquiere un flujo arterial, es decir, arteriolizamos una vena. Y el resultado es que la vena se va a volver gorda. Les voy a mostrar unas imágenes. Esa se llama la fístula arteriovenosa clásica. O se pueden poner puentes de probiotileno, creo que se llama la sustancia, que son como de plástico, que se une un extremo a una arteria y el otro a una vena, y por ahí pasa la sangre y se pincha al plástico, ¿no es cierto? Eso se llama
eso se llama los puentes protésicos o de Gore-Tex. Entonces, las fístulas pueden ser nativas. Estos puentes con venas se une, cuando no tienes una vena, puedes sacar una vena de la pierna y unir la arteria y la vena con otra vena. Pero las artificiales tienen los puentes protésicos o de Gore-Tex. Estas son imágenes de catéteres. Estos son pacientes míos. Fíjense cómo le hemos puesto este catéter. Va a la vena. Este es un catéter permanente o tunelizado. Acá se le ha puesto y se le ha hecho un túnel subcutáneo y por acá sale el catéter. Fíjense qué interesante. Y este es otro tipo de catéter. Esto tiene como orejitas y esto es un catéter más cortito que no tiene orejitas. Pero la función es que siempre tenga dos ramas el catéter para que una saque la sangre y otra la devuelva. Cuando nosotros tenemos un catéter, tenemos que saber dónde es el catéter y fíjense cómo viene el catéter a la vena yugular y en la radiografía se va a ver así. Siempre un catéter debe llegar a la aurícula derecha, que está acá topográficamente. No se olviden, esta es una imagen de un catéter. Cuando el paciente se le pone un catéter derecho, tiene que tener esta disposición, o sea, ingresar directamente a la aurícula. Pero si tú le pones izquierdo, fíjense que tiene que cruzar el mediastino y llegar a la aurícula derecha. Si le has puesto izquierdo y esto se viene acá, pues mal. Si le has puesto derecho y se viene acá, le has metido a la arteria, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy importante. Si quieren, después les voy a mostrar un video donde yo pongo uno de estos catéteres. Y esta es la fístula arteriovenosa. Fíjense, acá tienes una línea que le llaman arterial, aunque va a ir a la misma vena, ¿no es cierto? Pero va a sacar la sangre, por eso se le llama línea arterial, y por la línea venosa se le va a devolver. Tienes que sacar muy distal la sangre para devolver proximal, porque si haces al revés, hay un fenómeno que se llama recirculación. Si tú devuelves por aquí y sacas por acá, vas a dializar solamente la misma vena, la misma sangre, ¿no es cierto? Entonces hay que tener ese cuidado. Estas son imágenes de fístulas. Este es un esquema. Fíjense, aquí está la unión a la arteria y la vena se ha vuelto gorda. ¿Ya? Y aquí está. Y este es el puente protésico que se le puede poner a un paciente. Puede ser lineal o puede ser en arco. Fíjense el desarrollo tremendo de esta fístula en este paciente. Y aquí tienen otra fístula, ¿no es cierto? Donde se van a ir pinchando 2 veces por diálisis al paciente. Una arterial que saque la sangre y una venosa que devuelve. Es una paciente mía también, yo la quería mucho, falleció ya la señora, eso debe ser de hace unos 6, 7 años. Yo la dialicé por mucho tiempo esta señora y fíjense, tiene su fístula grandota. Acá está la arterial sacando la sangre y más proximal, aquí está la otra. Lo que pasa es que no se ve bien, pero está con estos pegamentitos para que no se mueva, pero se le saca por acá y se le devuelve por acá. Y la sangre viene por la bomba al filtro, en el filtro hace el intercambio, es devuelta por esta cámara de seguridad que agarra burbujas de aire para que no le entren a la paciente. Si capta una burbuja de aire, inmediatamente aquí hay un clamp que detiene la diálisis de inmediato. Entonces son máquinas muy seguras las que tenemos actualmente. Para que toda la sangre del sistema, tanto el que esté en las agujas, en las líneas, en el filtro, no se coagule, es muy necesaria la anticoagulación. Si no, le sacas al paciente y en cuestión de 5 minutos tienes morcilla. Y eso no puede ser porque la capacidad de todo el sistema son más o menos 200 a 300 ml de sangre. Imagínense si un paciente pierde esa cantidad. ¿Lo ven? Bueno, ¿cómo puedes anticoagular? Con heparina sódica. Las complicaciones pueden ser alergias, trombocitopenia, hipercalemia, hemorragia, o ya habrá situaciones en las cuales no puedes dar heparina. Ese es un problema muy serio en diálisis porque si es un paciente postoperado, cirugía reciente, o si es un paciente que ha sangrado su cabecita, o si es un paciente con sangrado activo, o si es un paciente con pericarditis o con un tipo de coagulopatía, pues no hay que poner heparina y hay que hacer una serie de cosas para que no se coagule el sistema. Estos son unos filtros
Este era el centro que yo tenía de diálisis. Todo esto era muy interesante. Aquí tienes unos filtros grandes, unos compartimientos de sal, porque esto chupaba sal. Este otro filtro van purificando el agua y aquí atrás hay unos filtros que se llama ósmosis inversa que purifican el agua y todo eso iba a un contenedor de agua ya ultra pura y de aquí repartía a la sala de diálisis. Era esta, ¿ya? Entonces aquí tienes un paciente, aquí tenías otro, aquí venía otro y aquí otro, ¿ya? Y tienes la misma red de alimentación de agua a cada una de las máquinas. Bueno, si hay alguna pregunta en relación a la hemodiálisis, me la pueden hacer ahora. Y si ha habido, excelente. Vamos a pasar a charlar un poquito de lo que es la diálisis peritoneal. Bueno, la diálisis peritoneal es otro concepto totalmente. Se utiliza, en lugar de un filtro, que es el que han visto en la hemodiálisis, se utiliza como filtro la membrana peritoneal de cada paciente. Esta es una cosa muy interesante, a través del cual se realizarán el intercambio de sustancias por ósmosis. Fíjense que en hemodiálisis hemos hablado de difusión y convección. En diálisis peritoneal vamos a hablar de ósmosis. ¿En qué consiste? Tienes unas bolsas con un líquido especial, metes por un catéter el líquido a la cavidad peritoneal y después de una estancia de horas variables, que pueden ser 6 a 8 horas, sacas por el mismo catéter, pero por efecto de gravedad, el drenaje, el líquido que va a drenar y eso lo tiras después. Entonces, en la diálisis peritoneal se sustituye la función de un órgano que ya no sirve como el riñón por otro órgano del propio cuerpo también que se llama peritoneo. La membrana peritoneal es una membrana extensa, más o menos tiene 1 metro cuadrado de superficie corporal. Si tú extendieras tu peritoneo sería 1 metro cuadrado aproximadamente y está constituida por mesotelio, membrana basal, intersticio, capilares sanguíneos y linfáticos. La diálisis peritoneal, aprovecha un dializador natural que es el peritoneo y consiste en lo que les he dicho, infundir líquido de diálisis a la cavidad peritoneal. A través de la glucosa se ejerce un poder osmótico. Entonces, ¿cuál es el concepto de ósmosis? Recuerden lo que hemos hablado en la segunda o primera clase. Ósmosis es el paso de una sustancia a través de una membrana semipermeable gracias a un poder osmótico. Es decir, si yo tengo dos sustancias, un tubo, lo separo en dos, a uno le echo un producto, ese va a ejercer poder osmótico y el agua va a pasar de donde no hay a donde hay un soluto, ¿no es cierto? Eso es ósmosis. Difusión es solamente paso de presión de un lado a otro. La glucosa entonces ejerce un poder osmótico, va a atraer sustancias. Y también va a haber un poco de difusión, va a pasar de la sangre al peritoneo, la urea, creatinina, potasio, etc. Existen varias modalidades de diálisis peritoneal, como es la diálisis peritoneal continua ambulatoria, donde el paciente cada 8 horas se hace su intercambio, se pone el liquidito y luego hace sus actividades, después de 8 horas saca el líquido y se vuelve a poner otro. Por lo tanto, esto se hace en el domicilio y el paciente aprende a hacer solo sus intercambios. Hasta hace 2 años no había diálisis peritoneal en Bolivia y ahora ya hay. Bueno, luego se puede hacer la diálisis peritoneal intermitente, que es solamente en la noche, la diálisis peritoneal nocturna, la diálisis peritoneal automatizada. Esto se hace en varios ciclos, pero con una máquina. No es manual, sino se pone la bolsa de líquido en la máquina saca el líquido y mete otra vez. Ya es una máquina especial que se llama cicladora, porque lo hace por ciclos. Muy bien. ¿Qué se necesita para hacer una diálisis peritoneal? Primero, un paciente, obviamente, que tenga indicación de diálisis. Segundo, el famoso catéter de Tenkov, ¿ya? Y un equipo multicanal y las soluciones de diálisis peritoneal. Entonces, el catéter se va a colocar de esta manera. Se va a pasar el tejido subcutáneo, la poneurosis, la capa muscular y llega a la cavidad peritoneal.
Hay varios catéteres, hay algunos que no tienen CAF, otros tienen CAF. ¿Qué es el CAF? Es una almohadillita que va a ocasionar una reacción inflamatoria y luego se va a pegar, adherir a donde esté, ¿ya? Entonces, muchos dejan un CAF en tejido celular subcutáneo y otros en tejido muscular. Colocación de catéter, este es el orificio de salida del catéter. Este es el catéter que has puesto, esta es la cavidad peritoneal, este sería el peritoneo y esto es una representación de los intestinos, ¿no es cierto? Pero acá queda un orificio. Este es el catéter Tenkov, que tiene una colita que se llama colita en pigtail o colita de chancho, que se lo pone y esto queda adentro. Fíjense, estos son varios tipos de catéteres de Tenkov y este es un trayecto del catéter que se ha sacado por cirugía después. Entonces, fíjense, estos son los lugares de implantación del catéter. Puedes poner por aquí, por la línea media o por el otro flanco. Un catéter de diálisis peritoneal limpio, bonito, es uno que ven acá. Fíjense, el orificio no tiene costras, no tiene infecciones, el tubo entra perfectamente, bien, pero pueden haber infecciones o inflamaciones del catéter. Y aquí ustedes ven un catéter muy bien, pero que tiene un área de inflamación, que es esta rojita. Aquí tienen un catéter que está bien nomás, pero tiene un área de inflamación más pronunciada. Acá ya tiene un poco de secreción y fíjense que tiene una costra medio amarillenta. Y aquí tiene mucha costra y tiene secreción. Entonces, estos son tipos de orificios. Acá tienen una infección aguda, acá tienen una infección crónica donde ya se ha granulomatizado todo feo. Aquí tiene una infección del manguito, ya del orificio, y aquí tienen un granuloma de esto que le ha salido. Bueno, si el líquido de diálisis peritoneal se ha contaminado, y eso es muy frecuente, si no se hace de una manera estéril, todos los intercambios y conexiones a los tubos, el paciente puede tener peritonitis y obviamente un líquido que debería ser clarito se vuelve turbio como la chicha, ¿no es cierto? Y el paciente tendrá dolor abdominal, resistencia peritoneal, es una peritonitis. Líquido turbio, tinción de Gram positiva, citoquímico, habrá más de 100 células por campo, cultivo positivo. Bueno, después de esta explicación, quiero que me entiendan que hay diferencias entre la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Primero, vamos a decir las diferencias. La hemodiálisis necesita un acceso venoso. Perfecto, hay que ponerle un catéter. En la diálisis peritoneal tendrás un acceso peritoneal. Es totalmente diferente. En la hemodiálisis se utiliza una membrana o filtro de hemodiálisis y en la peritoneal una membrana natural, que es el peritoneo. En la hemodiálisis necesitas una máquina de hemodiálisis y en la diálisis peritoneal no. Durante la hemodiálisis necesitas anticoagular a tu paciente y la diálisis peritoneal no requiere anticoagulación. Y en un centro de hemodiálisis requieres personal de supervisión, médicos y enfermeras, porque puede haber complicaciones durante la diálisis. Se les baja la presión, pueden tener arritmias, pueden tener cefaleas importantes, vomitar, etcétera. No es tan fácil. Y en la diálisis peritoneal, el paciente se hace esto en domicilio, es mucho mejor tolerado. Entonces, esas son las diferencias. ¿Cuándo vamos a meter un paciente a uno o a otro procedimiento? Primero depende de la opinión del paciente, porque un paciente puede hacer cualquiera de las dos. Y un paciente que esté en diálisis peritoneal puede pasar a hemodiálisis. Y un paciente en hemodiálisis puede pasar a diálisis peritoneal. Esos son juegos que podemos hacer. Por eso hay que explicar al paciente y el paciente debería definir. Pero ¿qué oportunidades tiene de acceder a la técnica? Por ejemplo, en hemodiálisis, el gobierno paga las diálisis, como les he explicado, pero no paga todavía la diálisis peritoneal. Por lo tanto, esa es una casi obvia la elección. El paciente va a querer hacer hemodiálisis porque no va a gastar dinero. Verificar si el paciente cuenta con un ambiente adecuado para realizar diálisis peritoneal. Si el paciente va a hacer diálisis peritoneal en domicilio, necesita necesariamente tener un ambiente especial. No lo puede hacer pues en su patio ni en su cocina. Tendrá que ser en un cuarto donde realmente la gente que entre ingrese con su barbijo, que las ventanas estén cerradas, mejor si tiene paredes de
de cerámica para que no se infecten, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas consideraciones hay que tener. ¿Cuáles son las ventajas de la diálisis peritoneal? Primero, que el paciente se hace diálisis en su casa. Eso es una importantísima cosa. Luego el paciente definirá sus horarios. Si el médico le dice, tienes que intercambiarte cada 6 horas o cada 8, él verá si lo hace pues a las 6 de la tarde, 12 de la noche, 6 de la mañana y 12 del mediodía. O a lo mejor lo quiere hacer a las 2 de la tarde, a las 8 de la noche, 2 de la mañana, eso ya verá el paciente. O si le dices cada 8 horas es mañana, tarde y noche. Entonces eso ya puede escoger. Las personas jóvenes que todavía son productivas, que tienen trabajo y demás, pueden hacerse esta técnica de diálisis. 6 de la mañana se hacen su intercambio, a las 8 ya están en su fuente laboral y a las 12 ya pueden estar de vuelta en su casa para hacerse el siguiente intercambio. Hay menos probabilidades de infecciones hospitalarias. Los costos son más económicos cuando hay un programa establecido, que no hay todavía en Bolivia. Menos recursos técnicos y humanos y menos medicación que en la hemodiálisis, es verdad. ¿Cuáles son las desventajas de la diálisis peritoneal? El paciente tiene que interrumpir sus actividades diarias porque tiene que hacerse los intercambios. O sea, no puede estar, si se le presenta un problema, entonces el paciente tendrá que vérselas en figurillas porque tiene que hacerse la diálisis. Es un tratamiento continuo y todos los intercambios se deben llevar a cabo los 7 días de la semana. En cambio, en la hemodiálisis solo va el paciente 3 veces por semana a su centro. La otra desventaja es la peritonitis, que puede ser frecuente. Cualquier descuido puede haber peritonitis. En caso de que el paciente esté en diálisis peritoneal automatizada, necesitará una máquina especial y que esta máquina, si el paciente se mueve de dormido, entonces puede doblar el catéter y limita y empieza a sonar la máquina, ¿no? Por el otro lado, ¿cuáles son las ventajas de la hemodiálisis? Primero, que un centro le puede proporcionar al paciente instalaciones cómodas. Segundo, que tiene contacto con otros pacientes en su misma situación. Psicológicamente es muy importante. Cuando estén en un centro de diálisis van a ver que los pacientes que tienen que ingresar a un turno son amigos, juegan, ríen, se hacen bromas. Esta es una cosa importante. No olviden que hay mucha depresión en pacientes que han perdido su función renal. Tiene personal que va a estar a cargo del paciente. El paciente no tiene que hacer nada, solamente echarse, dejarse pinchar y tranquilo. Y durante las horas de diálisis el paciente pues leerá un libro, se puede llevar su aparatito de lector de CDs o DVDs, puede llevarse su tablet, su laptop, lo que quiera. No requiere ningún suplemento en casa y no requiere de ayudantes. Esas serían las ventajas. ¿Y cuáles serían las desventajas de la hemodiálisis? Que debe acudir 3 veces por semana a un centro en horario fijo. Por ejemplo, ahora en la pandemia es una desventaja porque tú vas a un centro donde hay otros pacientes y tienes alto riesgo de contagio por COVID, ¿no es cierto? Requiere un acceso permanente y que ya sea un catéter permanente o una fístula. Requiere aguantar la inserción de 2 agujas por tratamiento, requiere una dieta restringida y una toma limitada de fluido. No se olviden que al hacer 3 veces por semana solamente, el paciente que no tiene diuresis bebe líquido y se va a hinchar, entonces tiene que cuidarse mucho de la ingesta de líquidos. Corre cierto riesgo de infección del acceso venoso, hemos visto esto, puede ser, y puede tener complicaciones como hipotensión, cefalea, náuseas, calambres, cansancio postprocedimiento. ¿Qué pacientes están contraindicados de hacer uno u otro procedimiento? En la hemodiálisis, que el paciente no quiere. O sea, si el paciente no quiere y es dueño de su cuerpo, no lo puedes obligar. Que en la hemodiálisis no le puedas poner un catéter. Yo recuerdo el caso de una chiquita joven, tenía 17 años, y no le pude poner un catéter, la pinché de todo lado, le pinché sus yugulares, sus subclavios, sus femorales, no había manera, porque ya le habían puesto como 10 catéteres, todas sus venas estaban trombosadas, terrible la situación. La chiquita joven me miraba, mirándome hacia arriba, porque yo estaba ahí pinchándola y me decía, doctor, póngame, si no me pone me muero.
Yo no podía, lo llamé al médico intensivista, no pudo ponerle, no había venas, definitivamente, y falleció la chiquita. Que el paciente tenga una insuficiencia cardíaca es muy importante porque si tú le sacas líquido a través de una bomba, ese paciente no va a tolerar, se le va a bajar su presión si tiene un mal corazón. Y pacientes que tengan inestabilidad hemodinámica, es decir, pacientes que están en terapia intensiva, que estén con shock, con presión arterial baja, no se puede hacer hemodiálisis. ¿Cuáles son las contraindicaciones para la diálisis peritoneal? Primero, que el paciente no quiere. Segundo, que el paciente haya tenido cirugías previas abdominales por la formación de bridas o adherencias. Y tercero, no contar con un servicio de diálisis peritoneal ambulatorio. Bueno, pues ya para acabar, el médico no debe presionar al paciente ni a su familia, debe dejar que la elección sea libre, salvo que no tengas uno de los dos procedimientos. Si solo tienes diálisis, no hay dónde perderse, pues. Siempre se debe informar al paciente y a la familia sobre ambas técnicas, explicar cada uno de los pasos, evaluar correctamente el abdomen en caso de decidirse por diálisis peritoneal y asegurarse la realización de una buena preparación pre y post implante de catéter. Y quiero terminar con este mensaje donde dice que la hemodiálisis o diálisis peritoneal son solamente puentes entre la enfermedad renal y el trasplante renal, del cual vamos a hablar mañana. Es una chiquita que teníamos también en mi centro, la dialicé casi 2 años y bueno, al final falleció, no pudo trasplantarse. Muy bien.